ley de extradición vigente con esta propuesta del primer poder de justicia del Ecuador? Bien, el proyecto pues en sí mismo plantea algunas distinciones, ¿no? Trata de diferenciar el procedimiento de extradición activa del de extradición pasiva. El primero es cuando nosotros requerimos un ciudadano de otra parte para su procesamiento en el país. El segundo tiene que ver con el requerimiento que hace un país, una nación hermana, para que nosotros remitamos a un ciudadano, o sea, este extranjero nacional, ¿no? Deja clarísimo que la decisión a nivel judicial va por la Corte Nacional de Justicia y que es la decisión primigenia y principal a la hora de establecer la viabilidad del trámite de extradición, incluso por encima de la del presidente de la República, ¿sí? De otra parte, también nos plantea algunos escenarios que ya vivimos a propósito, por ejemplo, de la extradición del ciudadano Macías Villamar, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con el cumplimiento de sentencias y medidas cautelares o enjuiciamientos en tanto, de alguna manera, es requerido por una justicia de otro país. Entonces, ahí el proyecto es claro, dice, bajo ningún concepto, por más que se acceda a la extradición, se va a suspender el cumplimiento del procesamiento de la pena localmente, salvo unos delitos específicos, entre ellos narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo y otros, en cuyo caso lo que hace es que se suspenden los plazos de prescripción del proceso o de la sanción local para que puedan volver, digámoslo así, una vez que cumplan la pena en el otro país, a terminar de cumplir el procesamiento o la pena a nivel local. Esa es un poquito, digamos, la principal modificación en este respecto. Fue una pregunta recurrente. Hay otros temas interesantes también. Nos plantea, entre otras cosas, diferencias en cuanto a cómo presentar la prueba, un modelo de dos audiencias bastante parecido al que tenemos, una audiencia de comparecencia y una audiencia de extradición como tal, la posibilidad de que la persona se someta voluntariamente al trámite y también otros aspectos interesantes como la extensión de los cargos por extradición, es decir, si yo en el otro país determino que quiero procesar al ciudadano por delitos ulteriores, ajenos a los del proceso de extradición originario, voy a tener que hacer un alcance de solicitud. También hay una posición activa ahora de parte de los jueces cuando hay difusiones rojas de Interpol, mejor dicho, cuando tienen órdenes de prisión preventiva o enjuiciamientos pendientes, hay una reforma al Código Orgánico Integral Penal por el cual ellos tienen o se ven obligados a dictar la difusión roja para requerir, eh, digámoslo así, esta acción conjunta a nivel internacional por intermedio del Interpol y tratar de lograr los procesamientos. Entonces, esas son, en resumen, tal vez las principales propuestas de reforma. Habrá que ver, esto es un proyecto de ley, lo hace la Corte Nacional de Justicia por su capacidad, digámoslo así, para presentar iniciativas. Y ahora tendremos que ver cómo lo procesa la Asamblea en un trámite ordinario. Esto no es una ley económica urgente, que es la que tiene ese trámite abreviado. Así que hay mucha tela que cortar por ahí todavía, ¿no? Sobre todo para implementarlo como una herramienta efectiva en la lucha contra la delincuencia organizada y delito transnacional. En ese mismo contexto y antes de pasar a otros temas complementarios con este que hemos abordado en esta primera parte de la entrevista, solo hay un detalle que no sé si me quedó del todo claro a propósito de el tema del señor Macías Villamar, alias Fito, que fue finalmente extraditado hacia Estados Unidos, cuya justicia lo requería para que vaya allá a cumplir una pena. La pregunta que tengo es, de acuerdo a esta reforma o esta propuesta que ha enviado la Corte Nacional de Justicia para modificar, para mejorar, para perfeccionar la ley de extradición vigente en el Ecuador, esto implicaría que cuando Fito, dependiendo de a cuántos años sea sentenciado, de los arreglos que tenga sus abogados y él con Estados Unidos y su justicia, pudiera cumplir o culminar su pena allá en Estados Unidos, implicaría, si se aprueban estas reformas, de que el señor Macías Villamar regrese al Ecuador para dar cumplimiento a todo lo que tiene aquí pendiente en materia judicial y sentencias en el Ecuador?
De lo que ya está sentenciado y de los procesos iniciados, yo diría que por favorabilidad va a pasar lo siguiente. Si bien la resolución de la Corte Nacional que aprueba su extradición, que además fue voluntaria, él accedió a ella, decía claramente que una vez cumplido el trámite en el vecino país, eh, e incluso si fuera condenado, cumplida esa pena, debería regresar a cumplir sus condenas y sus procesamientos acá. Lo cierto es que actualmente no hay norma que suspenda la prescripción de los plazos ni de las penas. Entonces lo que muchos analizan es que si mañana él se acoge a un beneficio por acuerdo allá o es sentenciado allá después de un juicio, aún si cumpliera esas condenas, si para la fecha en la que tuviera que venir aquí a retomar sus juicios y sus condenas, digamos, pendientes, estas estarían prescritas. Eso es lo que este proyecto busca modificar, pero sería aplicable para procesamientos futuros. La pregunta sería si posteriormente se abren nuevos procesamientos una vez que entre en vigencia esta ley, si en ese caso podríamos estar ante un caso de suspensión de la prescripción en determinado punto. Pero por lo menos las que ya iniciaron difícilmente van a alcanzar, si es que él cumple una de las penas que más o menos han calculado expertos, sea que se acoja acuerdo o no, difícilmente van a estar vigentes tanto los procesamientos como las condenas para la fecha en la que él tuviera que regresar. Nino, Si es que además Dios le da vida, pues no. por supuesto, claro que sí. Ahora, Nino, eh, esto que te voy a preguntar ahora viene un poco complementario, y digo complementario porque ya que hemos tocado el tema de Fito, que finalmente y gracias a un extraordinario trabajo hecho por inteligencia y que permitió la recaptura de Fito para finalmente extraditarlo a Estados Unidos, sentando sin duda un precedente importante para el crimen organizado que pues lamentablemente ha querido hacer de las suyas aquí en el país. Mi pregunta siguiente tiene que ver con el tema de la suspensión temporal de varios de los artículos de las 3 leyes económico urgentes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y que estaban en vigencia, pero que frente a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por diferentes organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores y demás, fue esa la decisión adoptada por la Corte Constitucional, admitir algunas de esas demandas y en ese contexto suspender de manera temporal, según ha dicho, la vigencia de ciertos articulados de estas leyes, que a decir del Poder Ejecutivo, de varias de sus autoridades de gobierno, de una u otra manera van a impedir poder contar con las herramientas y elementos necesarios para poder seguir dando golpes al crimen organizado, para contrarrestar la inseguridad, la criminalidad que campea lamentablemente en nuestro país pese a estos esfuerzos. La pregunta es, como conocedor del derecho penal, de la materia penal, realmente sin esos artículos es imposible con lo que ya tenemos en el Ecuador poder acometer en una verdadera lucha y combate contra la delincuencia y el crimen organizado transnacional. Incluso no podemos hacer uso de las herramientas que tenemos, o es importantísimo contar con aquello que de momento está suspendido de forma temporal. Bien, la respuesta directa es, ¿podemos seguir en la lucha contra la delincuencia transnacional? Sí, tenemos instituciones, tenemos una Policía Nacional comprometida con esta labor, unas Fuerzas Armadas, una administración del Ejecutivo a través de órganos como la UAF, el Servicio de Rentas Internas, que siguen generando informes que coadyuvan a las investigaciones de Fiscalía. La respuesta corta es sí. Ahora, lo que ocurre es que estas leyes son la respuesta, perfectible o no, pulible o no, porque hay que reconocer que, por ejemplo, en la ley de solidaridad, en materia procesal o con el mismo conflicto armado interno, en sus conceptos de conexidad, tenía cuestiones que a la larga pudieran haberse sometido al ámbito de interpretación constitucional, ¿ok? Pero en el fondo, todas estas leyes, una de ellas, por ejemplo, la ley de inteligencia, plasman una visión de cómo el gobierno deseaba atacar el problema de seguridad que hoy por hoy estamos todos de acuerdo, incluso en lo económico, es el problema que más aqueja a los ecuatorianos.
Y esta visión del gobierno en un derecho penal de segunda o tercera velocidad, como se quisiera ver, buscaba ante todo, ¿sí?, desarticular la capacidad operativa de estos grupos, que se compara a pequeñas milicias o pequeñas guerrillas ya alto calibre en el tipo de armas que utilizan, recambio en sus estructuras de mando, estructuras de alguna manera operacionales con nivel militar. Entonces, claro, el gobierno decía, necesito tener la capacidad de acceder a la información con la menor cantidad de filtración posible. Requiero la información de compañías de telecomunicaciones, proveedores de Internet y de ciertos otros servicios. Necesito un procesamiento inmediato, fuerte, que me permita de una u otra manera mostrarle a la ciudadanía que ser miembro de estos grupos armados organizados tiene un costo. Y claro, esto era concomitante a otras políticas sociales. Es la visión de un gobierno, ¿no? En ese sentido, la Corte, y esto tiene que entender la ciudadanía, no es que todavía ha dicho que las normas sean inconstitucionales, lo que ha dicho es que ante las diferentes demandas de inconstitucionalidad, prefiere suspender los plazos de vigencia de estas normas, por tanto en este momento no están vigentes, no se pueden aplicar, ¿sí?, en tanto decide el fondo. Y es ahí donde yo creo que cuando reconozco que esa es una de las competencias de la Corte Constitucional y solo debe saber la ciudadanía, está en su derecho de suspenderlas y tendrá que resolver sobre el fondo como considere, es el marco de su competencia. Así está diseñado institucionalmente el país desde la Constitución del 2008. Yo creo que al ejercer esa competencia, ¿sí?, pudieron ser un poco más prudentes y progresivos. Es decir, yo hubiera permitido, sin perjuicio de las demandas de inconstitucionalidad y de calificarlas, enfrentar también lo que se conoce como un sistema de control de constitucionalidad concreto, ¿no? Esperar a que la norma sea interpretada por los jueces, por ejemplo, la ley de solidaridad en el contexto del trámite expedito, e ir midiendo el alcance real de posibles inconstitucionalidades o no, ¿sí? Y entonces ir desarrollando un análisis a largo plazo para también darle un tiempo al gobierno de ir generando prueba y error con su visión de seguridad. Hacerlo en el control abstracto, es decir, suspendo porque creo que esto es un potencial riesgo de derechos constitucionales, genera el efecto que vemos, que es un gobierno nacional que viene con la legitimidad de una mayoría, ¿sí?, señalando que no puede implementar ese plan que le propuso a la mayoría en su plan de gobierno para recuperar la seguridad, porque sus leyes están siendo frenadas por una corte que no está siendo de una u otra manera condescendiente con el momento histórico, no solo del país, sino regional y mundial. Entonces, de ahí viene esta fricción que yo sí creo que se traduce, digamos, comunicacionalmente hablando, en un mensaje del gobierno hacia la ciudadanía, decirle, el sistema como está, este sistema de controles en hipergarantismo, reconocido, porque vuelvo y lo digo, el presidente de la República no ha llamado a desconocer ni la suspensión ni la eventual resolución de fondo que tome la Corte, pero sí ha llamado a decirle a la ciudadanía que este trato que ha generado en su control abstracto de la Corte Constitucional es inconsecuente con el momento de seguridad. Bien. Entonces, en la atención podemos ver las vallas, todas estas cuestiones que la Corte, a propósito de los anuncios de las relatorías de Naciones Unidas sobre independencia judicial, ha mencionado, pero también vemos un ejecutivo que de alguna manera descarga el clamor ciudadano, señalando que su visión de seguridad no se está pudiendo implementar. En lo personal, Luis, y con esto concluyo, perdóneme que me haya extendido Por tanto, favor. creo que el presidente de la República lo que ha empezado, incluso y sin perjuicio de las preguntas de consulta popular y referéndum que ha mandado hace poco, está empezando a estructurar desde lo comunicacional un discurso que nos va a llevar inminentemente a una asamblea constituyente. Es lo que yo creo. Eh, por el resto, creo que toca, hasta que se resuelva esta situación, redoblar esfuerzos para utilizar los medios que tenemos, articular a las instituciones y seguir en esta lucha contra la delincuencia organizada transnacional y particularmente contra la faceta económica del delito. Nino, ¿cuán probable crees tú que sería que esa decisión de la suspensión temporal a estos varios artículos de las leyes urgentes terminen siendo a la postre en una decisión de suspensión definitiva? Es decir, que no vayan más.
¿De qué va a depender? Bien, la Corte tiene dos opciones, digámoslo así, en macro, a la hora de establecer, porque la decisión es de inconstitucionalidad, ¿verdad? Sí, Pero esa inconstitucionalidad puede ser por el fondo y por la forma, ¿no? Por la forma, por ejemplo, el argumento, digamos, más desarrollado es la unidad de materia y la discusión sobre el concepto de económico urgente. Recordemos, y el gobierno lo ha hecho así para mostrar acción. El gobierno ha implementado varias de estas reformas en seguridad, particularmente ley de solidaridad y ley de inteligencia, como leyes económicas urgentes, perdón, la primera como ley económica urgente y la segunda aprovechando una unificación de varios proyectos de administraciones legislativas pasadas y las ha presentado eh, en la primera como unidad de materia económica y han dicho, no, ahí hay reformas económicas, digamos, someras, el grueso es un conflicto armado interno que la misma Corte, ahí vendríamos al fondo, ha dicho que no es un tema de regulación en derecho, sino un tema de facto. Ahí va a estar esa discusión, ¿no? Y yo creo que muy probablemente, más o menos en la línea de lo que la Corte había venido diciendo, probablemente nos diga es inconstitucional por la forma en cuanto a la unidad de materia y en el fondo porque yo no considero que tienes un conflicto armado interno como una situación jurídica declarable, menos aún que limite derechos. Se avisora algo de eso incluso por la línea jurisprudencial de varios de los jueces en garantía. ¿Okay? De otra parte, en las leyes de inteligencia, más o menos en la misma línea, se va a hablar del derecho a la intimidad, del derecho también pues a la libre circulación, el derecho al manejo informado de datos y otros. Y en materia de la famosa ley de integridad pública, pues vamos a tener como eje de la discusión principalmente los mecanismos de evaluación a funcionarios y funcionarios judiciales particularmente. Entonces, en este contexto, más o menos por fallos anteriores de la Corte, por el hecho de que suspendió, si bien la decisión de suspender no indica al final del día ni es, digamos, vinculante a la decisión de fondo, ya nos muestra de alguna manera que para la Corte existe ahí un fomus boni juris, ¿no? Un humo de buen derecho, una percepción de buen derecho que a lo mejor mañana se traduce en una decisión de fondo y nos ha mostrado también, hay que reconocerlo, siendo su rol el de control constitucional, una postura firme. Ha decidido suspender y muy probablemente va a declarar la inconstitucionalidad de estas normas. Ahí, insisto, lo que creo que vamos a generar es una tensión increyendo que va a tener un segundo momento álgido en la calificación de vía de las preguntas de la consulta popular, particularmente la de control político a la misma Corte Constitucional, que a lo mejor ellos califican por las razones que ellos consideren como susceptible de asamblea constituyente. Y claro, el tercer momento que va a definir esto será si es que el presidente en este contexto, ante unas vías calificadas como de asamblea constituyente, termina por decir, bueno, vamos a la constituyente. Pero ya eso, estimada Luisa, son tiempos más de la política y rebasan un poco también el alcance de mi expertise. Creo que de cara al derecho penal y a lo que buscábamos, si mi posición hubiera sido la de la Corte Constitucional, hubiera esperado a permitirle que entre en marcha por lo menos la ley de solidaridad y hubiera ido realizando un control abstracto, un control en concreto, a medida que se hubieran presentado pues, las consultas por parte de las cortes provinciales, de los jueces de primera instancia, en acumulado hacia las cortes, etcétera. En lo personal, y esto siempre lo rescato, cuando Marbury versus Madison, que es la sentencia que da el nacimiento al control constitucional en el mundo, una sentencia que le da su potestad a la Corte Suprema Americana, que de hecho no la tiene consagrada en la Constitución, a diferencia de nuestra Corte Constitucional, ellos ganan esta potestad siendo hábiles. Ellos tratan un tema político muy álgido para ganarse esta competencia, pero lo tratan años después de que tenía relevancia política. Entonces, ¿cuál es la reflexión que traigo? Si bien las cortes toman decisiones políticas, porque es lo que hacen, tienen que ser prudentes en administrar el momento en que las toman, porque en la medida que eleven las tensiones con un ejecutivo y sobre todo con un ejecutivo recién designado, remozado por el apoyo popular como este, pues se van a generar tensiones que también van a generar escenarios de poca gobernabilidad y no favorables al tema de seguridad. En ese mismo contexto, estimado Nino,
hay una opinión y obviamente hay voces y posturas encontradas. Y sin duda, porque tengo que reconocerlo, y es la verdad, el presidente goza de credibilidad, de aceptación, con una mayoritaria votación que lo lleva a un nuevo periodo, que es en el que en este caso pues está vigente de su mandato. Pero hay voces encontradas. Y si bien algunos respaldan, ¿verdad?, la decisión y la propuesta del presidente dentro de las preguntas de la consulta popular de poner a consideración del soberano la posibilidad de un control político de la Corte Constitucional, hay otras voces en contra. Y una de ellas es la del señor Agustín Grijalva, que fue juez constitucional luego del concurso que se derivó del cese de funciones de la Corte Constitucional, decidido por el entonces Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, que estuvo presidido por el ya fallecido Julio César Trujillo. Y él dice lo siguiente, él dice, vamos a ir a un régimen autoritario si la Corte cae en el control del gobierno. Nino, ¿tú crees que pudiera existir ese riesgo o esa posibilidad que advierte el doctor Grijalva si es que el pueblo aprueba ese control político que propone el presidente de la República para que el soberano responda frente a esta y otras interrogantes? Es que ahí hay una discusión interesante, lo comentábamos, Luisa. Antes de preguntarle al pueblo realmente, el primero que decide es la Corte sobre la vía. Entonces la vía va a ser enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente, y quien va a colocar esa vía a partir de un razonamiento constitucional es precisamente la Corte Constitucional. Por eso yo le decía que vamos a ir a un segundo momento de tensión, porque si la Corte nos dice, usted quiere someter a control político una Corte, eso es regresivo de derechos porque el sistema de pesos y contrapesos le garantiza a la ciudadanía acceder a un control de constitucionalidad libre de injerencia política, digamos que llega a decir eso, entonces la solución de la Corte será decir, si usted quiere someternos a control político, decidiendo sobre algo que la atañe directamente, usted tiene que convocar una constituyente. Ahora, vamos a suponer en el escenario hipotético de que la Corte diga, ¿sabe qué? Creemos que esto es reforma a la estructura del Estado, en el fondo, someter a control político un ente, es reforma parcial. Vaya y discútalo en asamblea, ¿ok? Primero va a tener que atravesar un proceso legislativo, pero es importante entender que si lo va a someter a control, que hay otros países que lo tienen, un órgano supremo de justicia, y en este caso constitucional, las causales tendrán que estar muy, pero muy bien delimitadas. Porque en el fondo, ¿sí? Si usted va a sistemas como el americano, se habla, por ejemplo, de conceptos de una buena imagen, de no atentar o cometer actos ilícitos que de alguna manera menoscaben la buena marcha de sus actividades. Entonces, aquí deberían ser cuestiones muy concretas, ¿sí? Como por ejemplo la suspensión inmotivada de un cuerpo normativo, arrogarse funciones que no le corresponden, es decir, interpretar más allá del ámbito de sus competencias. Entonces, ahí vamos a entrar en una discusión que si usted me pregunta a mí, me puedo equivocar, salvo que tome esta decisión de la reforma parcial, la Corte la va a zanjar diciendo, usted quiere quitarnos o nos quiere someter a control, entonces vaya a una asamblea constituyente. Y por eso es que yo digo que en el fondo mi apreciación es que el presidente se está preparando argumentalmente y comunicacionalmente para ir hacia allá, ¿sí? Y algo que destaco, vuelvo y lo destaco, primero a nivel país, hemos evolucionado mucho en nuestras instituciones democráticas, ¿sí? La prueba de eso es que el actual gobierno es un gobierno que reelige a un presidente de transición tras una muerte cruzada. Fíjese usted, a propósito de la noticia reciente del expresidente Bucaram con relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Cómo pasamos de un régimen bastante folclórico, digamos, donde se sustituía presidentes o autoridades, a un régimen que, para bien o para mal, en los últimos 15 años
ha logrado tener transiciones constitucionales y un respeto general a sus instituciones. Entonces, dicho esto, rescato, más allá de las formas, de la crítica o no una marcha, yo sí rescato, a diferencia de otros países, como usted tuvo en El Salvador u otros, que el presidente Noboa llegó a los pies digamos, de la sede de la Corte Constitucional, jamás irrumpió ni tuvo ningún acto, digámoslo así, de imposición o de irrupción en el palacio. Dirigió unas palabras a los manifestantes y finalmente, si bien se opuso al criterio, fue duro en lo político, jamás dijo que desconociera la suspensión de las leyes, cuestión que sigue vigente hasta el punto que no están hoy por hoy en vigor estas normas. Y en segundo lugar, tampoco ha anticipado que vaya a desconocer un eventual fallo de inconstitucionalidad por el fondo o la forma de las leyes. Entonces, si usted lo quiere ver dentro de lo convulsionado que puede ser, de las dinámicas de tensión, de los señalamientos de una cooptación de poderes, de los problemas que tenemos actualmente para reconfigurar el Consejo de la Judicatura, para iniciar los concursos para autoridades relevantes como Fiscalía General y otros, hay que entender también que democráticamente hablando tenemos un mejor nivel que hace 25 años y que dentro de eso, sí, se lo digo, tenemos dos actores que están funcionando en su orden democrático. Un presidente imponiendo un plan de gobierno, una política pública, una visión de seguridad personal y una Corte Constitucional que está sirviendo de contrapeso desde el marco de sus competencias. Ahora, en las formas podemos no estar de acuerdo todos, pero fíjese usted que la discusión pasó de quién es el presidente al que se sacó y con qué golpe de Estado a esta es la legitimidad de una corte, esta es la legitimidad del mandante, a lo mejor vamos hacia una asamblea constituyente para replantearlo, pero en el marco de nuestra institucionalidad. Y eso es algo que como abogado, sí, perfectible como pueda ser el sistema, debo rescatar, que la discusión diaria sea esta y no, ya le digo, una toma por la fuerza de un edificio o simplemente el desconocimiento en calles de un primer mandatario. Creo que eso muestra mucha madurez democrática del presidente Noboa y debo decirlo también de los miembros de la Corte Constitucional. Lo importante es saber llevarlo hacia un vertedero democrático oportuno. ¿Cuál? A mi modo de ver, una asamblea constituyente. Bien, mi querido Nino, quiero agradecerte la deferencia que siempre tienes para con esta servidora y para nuestro programa y la radio. Y muchas gracias por haber compartido tus valiosas opiniones que nos orientan, nos ayudan a entender y a dilucidar la complejidad de estos temas que por ser tú una persona estudiosa y conocedora del tema del derecho, nos permite, como bien lo señalas, tener una visión más clara y lo más objetiva posible, que yo creo que es lo correcto cuando uno tiene este tipo de espacios de análisis por respeto a nuestros oyentes, que sean ellos los que saquen sus propias conclusiones. Te agradezco, te envío un fuerte abrazo y espero pronto tenerte aquí de manera presencial. Muchísimas gracias, Luisa. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia de WQ. A las órdenes siempre. Gracias. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, es momento de una breve pausa, pero sigan en nuestra sintonía porque cuando regresemos estaremos abordando con una profesional, Zuli Navarrete, la doctora Zuli Navarrete. Ella es experta en temas de salud. Vamos con ella a conversar